Bien, mis amados hermanos, Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Nos preparamos entonces para recibir la palabra del Señor en este día domingo, Día del Señor. Damos la bienvenida a todos los presentes. Se ve muy linda la iglesia en este día. No siempre lo hago, pero para el sermón de hoy quise ponerle un título, un tema. El sermón de hoy día se titula Una iglesia preciosa a los ojos de Dios. Una iglesia preciosa a los ojos de Dios. Y como usted bien sabe, la semana pasada hemos comenzado una nueva serie de sermones en base a las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. O más específicamente podrían ser llamadas las 7 iglesias de Asia. Ya todas, como veíamos la semana pasada, todas estas iglesias están ubicadas en el sector que antiguamente se le llamaba el Asia Menor, ¿ya? Ubicadas en lo que hoy es la Turquía moderna. Todas estas iglesias fueron iglesias reales, iglesias históricas, ubicadas en ciudades reales e históricas. Es más, la ciudad que vamos a ver hoy día es la única ciudad que existe hasta el día de hoy en el lugar donde también estaba la ciudad histórica. Hoy día vamos a estar mirando acerca de la iglesia en Esmirna. Quiero partir con algunas preguntas este sermón y quiero que considere estas interrogantes. ¿Qué es una iglesia aprobada por Dios? ¿Cuál es el carácter de una iglesia preciosa a los ojos de Dios? ¿Será, por ejemplo, la que crece exponencialmente? ¿Será que a Dios le gustan necesariamente las iglesias grandes, iglesias que crecen? ¿Será la que prospera materialmente? ¿Será que Dios está interesado en templos hermosos, majestuosos, con aire acondicionado, con sillas bien acolchadas? ¿Será que esa es una iglesia preciosa a los ojos de Dios? ¿Será la que es reconocida y popular en la sociedad, una iglesia culturalmente relevante, una iglesia que tiene relación con los políticos, con el poder civil, una iglesia que participa en eventos importantes de la nación? ¿Será la iglesia que está llena de actividades y ministerios, una iglesia que tiene un ministerio casi para cada necesidad de la iglesia, que tiene muchas actividades, que los hermanos ya casi no pasan en la casa porque pasan todos los fines de semana metidos en la iglesia, porque tienen que hacer tantas cosas? ¿Será esa la iglesia preciosa a los ojos de Dios? ¿Dios medirá a la iglesia por lo que hacemos? O tal vez hoy día en nuestro tiempo, la iglesia preciosa a los ojos de Dios será la iglesia relevante en las redes sociales. La iglesia que sus pastores, sus maestros tienen más like o más vistos en YouTube, en Facebook, en Instagram. ¿Será esa la iglesia preciosa a los ojos de Dios? Yo creo que aquí tenemos que recordar algo, un principio transversal en toda la Escritura. En muchos casos, Dios no mira lo que mira el hombre. ¿Se acuerdan lo que le dijo Dios a Samuel? Samuel siendo un profeta de Dios. Samuel buscaba un rey apuesto, alto, fortachón, bien parecido. Uno que pareciera rey, ¿no es cierto? No, el Señor le dice, estás mal, Samuel. Tú estás mirando lo que mira el hombre, la apariencia. Mas el Señor ha mirado, ¿qué cosa? El corazón. Entonces, lo cierto es que Dios no mira lo que el hombre mira. Nosotros buscamos que la iglesia prospere en todos los sentidos y nosotros como iglesia evitamos o tratamos de evitar cualquier tipo de problemas. Pero el Señor está buscando primeramente la santidad y la fidelidad de la iglesia. Y en ocasiones, fíjense, en ocasiones lo vamos a ver hoy día, los problemas, las situaciones extremadamente difíciles en una iglesia, los problemas son los instrumentos de Dios para santificar y para probar la fidelidad de la iglesia. Cuando nosotros decimos, no, Señor, no nos envíes problemas, queremos estar tranquilos.
pero muchas veces son los problemas, son las situaciones difíciles en una congregación las que van a probar a la iglesia, las que van a relucir a aquellos que realmente son de Dios y que van a quitar a aquellos que no son de Dios. Por lo tanto, muchas veces, o yo diría la mayoría de las veces, nosotros miramos las cosas no con los ojos de Dios. Hoy conoceremos el mensaje a la segunda iglesia del libro de Apocalipsis, la iglesia en Esmirna. Y por medio de lo que Dios declaró a esta iglesia, el Señor también nos declare a nosotros hoy día y nos enseñe y hable a nuestras vidas en esta mañana. Acompáñenme por favor a Apocalipsis capítulo 2, verso del 8 al 11. Apocalipsis capítulo 2, verso 8 al 11. Dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Permítame tener una palabra de oración. Amado Dios, bendito Padre, estamos delante de ti, estamos en tu presencia, en este día santo que tú has apartado para la reunión de tu pueblo. Oh Señor, concédenos, permítenos en esta hora, Señor, recibir, tomar de ti, de tu palabra, ser, Dios mío, el objeto de la obra de tu Espíritu. Señor amado, todos nosotros estamos necesitados, todos nosotros te necesitamos desesperadamente en nuestras vidas. Señor, por favor, habla a nuestras vidas, obra en nosotros, danos un corazón para oír, danos oídos espirituales, que podamos recibir tu palabra, Señor. Amado Padre, obra en medio nuestro. Nada tiene sentido, nada de lo que hacemos, si tú no estás obrando en medio nuestro. Utiliza tu palabra poderosamente en nuestras vidas, en nuestra vida como iglesia. Te lo pedimos todo esto por Cristo nuestro Señor. Amén. Creo que en todas las iglesias es muy relevante lo que podamos decir de su contexto, pero muy particularmente en esta. Casi cada cosa que dice el texto tiene que ver mucho con lo que esta iglesia está viviendo en este tiempo. Como hemos dicho la semana pasada cuando hicimos una introducción a las 7 iglesias, aunque Dios habla particularmente a estas iglesias, que fueron iglesias históricas, reales, con problemas reales, no obstante la palabra de Dios es universal, que trasciende. Por lo tanto, este es un mensaje también para nosotros. Y como el Señor está hablando a las iglesias, este es un mensaje también para esta iglesia local. No obstante, vamos a entender mejor el texto, muy particularmente en este caso, si le damos un tratamiento un poquito más detenido al contexto histórico también de esta iglesia. En primer lugar, con respecto a la ciudad de Esmirna y a la situación religiosa de la ciudad. En el mundo antiguo, Esmirna era una ciudad-puerto. Estaba situada a unos 75 kilómetros al norte de la ciudad de Éfeso, en la costa oriental del mar Egeo, en la provincia romana de Asia. Un dato interesante de la ciudad de Esmirna, como ya les decía al comienzo, es que esta ciudad es la única de las 7 que todavía existe en el lugar donde estaba. Hoy día esta ciudad lleva el nombre de Izmir, en la Turquía moderna. Esmirna era una ciudad orgullosa y muy hermosa. Contaba con una de las arquitecturas más notables de toda Asia. Presumía de su famoso estadio, donde se celebraban grandes y famosos juegos deportivos. También contaba con una importante biblioteca y con el teatro público más grande de toda Asia.
Era una ciudad rica, una ciudad mayormente acomodada, una ciudad que exhibía grandes construcciones arquitectónicas. Era una ciudad moderna para la época. Reivindicaba también para sí el honor de haber sido el lugar de nacimiento del más famoso e importante de los poetas griegos, Homero, el autor de la Ilíada y la Odisea. En Esmirna se encontraba un monte llamado Pago, al cual rodeaba un camino que llamaban la calle de oro. Y en un extremo de esa calle estaba el templo a Zeus y en el otro extremo estaba el templo a la diosa Cibeles. Y encima de este monte estaba la muy famosa Acrópolis de las ciudades griegas, aunque estamos hablando del Asia Menor, pero este sector en la antigüedad tenía una influencia mayormente griega. A esta ciudad que estaba en la altura, en el monte, la Acrópolis, le llamaban la corona de Esmirna, por su belleza y por la estructura de sus templos. ¿Se fija cómo vamos relacionando una ciudad rica, una ciudad acomodada, una ciudad que tenía un lugar particular que se le llamaba la corona de la ciudad? En la época del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, la población de esta ciudad era aproximadamente de unos 200.000 habitantes. Un autor de la época dice de Esmirna, la primera de Asia en belleza y en tamaño. Pero lo que más caracterizaba a la ciudad de Esmirna era su gran lealtad al Imperio Romano. Todas las 7 iglesias están bajo el Imperio Romano, pero esta ciudad se destacaba particularmente por su lealtad a todo lo que tenía que ver con Roma, todo lo que tenía que ver con el Imperio Romano. Esmirna fue la primera ciudad en toda Asia en construirle un templo a la diosa Roma en el año 195 a.C. Posteriormente, según el gran historiador romano Tácito, en el año 23 a.C., Esmirna construyó un gran templo en honor a Tiberio, el gran emperador romano, que es el emperador de la crucifixión de Jesús. Esmirna se transformó en el centro de Asia del culto al emperador. Recuerden, mis amados hermanos, que en el siglo I tenemos el culto al emperador. Los romanos eran tolerantes en cuanto a la religión. Ellos no tenían problema que cada pueblo, que cada cultura practicara su religión y tuvieran sus dioses. Pero desde el siglo I en adelante, los romanos, por dictamen oficial del Imperio Romano, del Estado romano, establecieron que todo ciudadano del imperio, en todas sus provincias, en todas sus ciudades, debían integrar a su adoración religiosa el culto al emperador. Es decir, quemar incienso y adorar al César romano. Para los romanos esta era una señal de la unidad del imperio. Ellos buscaban la unidad del imperio en un tiempo cuando ya el imperio romano estaba siendo desafiado en sus contornos, ya sea por los partos, por ejemplo, en Oriente, por los pueblos germánicos en el norte. Buscando la unidad del imperio, establecieron el culto al emperador, que para ellos era una forma de unidad. Pero Esmirna no solo es un gran centro religioso greco-romano, sino que en el tiempo en el que Juan escribe el Apocalipsis, esto es hacia el final del primer siglo, Esmirna contaba con una importante colonia judía. Miles de judíos de la diáspora se habían asentado en Esmirna. Recuerden que para esta época el templo de Jerusalén y Jerusalén completa ya había sido destruida hace aproximadamente unos 20 años. Si el libro de Apocalipsis tiene la fecha más tradicional que nosotros entendemos, aproximadamente el año 90, 95 después de Cristo, ya han pasado 20 años de que la mayor parte del pueblo judío fue dispersado producto de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Y según la historia, esta ciudad tiene una importante colonia judía. Muchos judíos de la diáspora se habían establecido en Esmirna. Y como sabemos, en esta época, los judíos en todo el Imperio Romano se oponen ferozmente a la fe cristiana. Hermanos, es en este contexto, en medio de una ciudad rica e idólatra, muy alineada con Roma, y por lo tanto,
Si está alineado con Roma, está también muy alineada con la persecución de los cristianos. Recuerden que en esta época el Estado romano persigue a los cristianos básicamente producto de que los cristianos no le rinden culto al emperador. Los cristianos solamente tienen un curios, un señor llamado Jesucristo. Ellos no queman incienso a ningún otro dios y son perseguidos a nivel de Estado. Porque para los romanos esto es rebelión contra el imperio. Esto es una cuestión política para los romanos, no tanto religiosa, es una cuestión política. Y por eso que persiguen a los creyentes. Entonces, Esmirna es una ciudad muy alineada con los propósitos de Roma y además añadimos la fuerte oposición de los judíos. Pero en este contexto, en un contexto de tremenda oposición de parte del Estado, de parte de los judíos, allí en Esmirna el Señor levantó un faro de luz. Allí el Señor levantó una iglesia. Allí se reunía la iglesia en Esmirna. Allí existía una iglesia cristiana. No sabemos cuándo ni quién fundó esta iglesia. Muy probablemente fue Pablo o algún enviado de Pablo durante los 3 años que él vivió en Éfeso. Pero sí sabemos que en un lugar tan difícil para ser cristiano, donde el culto cristiano está prohibido legalmente y donde es perseguido tanto por las autoridades civiles como también por las religiones oficiales, los griegos, los judíos, allí perseveraba un grupo de creyentes. Allí está la iglesia de Cristo. Vamos entonces al texto, mis hermanos. Para una mejor comprensión he dividido este texto en 4 puntos. En primer lugar, la salutación de Cristo, versículo 8. En segundo lugar, la situación de la iglesia según el escrutinio de Cristo, versículo 9. Tercero, la fortaleza y esperanza de Cristo para la iglesia, versículo 10. Y por último, el mensaje universal para la iglesia, versículo 11. Vamos a la salutación de Cristo. Dice el versículo 8, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Ya la semana pasada tratamos con esta idea de qué significaba escribe al ángel, así que no lo vamos a volver. Si alguno no estuvo la semana pasada, necesita ir a YouTube o a otros espacios para recordar. Para que tengamos más vistos. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. Hermanos, hay algo muy intencional por parte de Cristo al hacer esta salutación o esta introducción acerca de su persona antes de proferir el mensaje a la iglesia. Cuando Él dice, yo soy el primero y el postrero, o yo soy el primero y el último, Él está afirmando primeramente su soberanía. Él está diciendo, yo soy el soberano del universo. Hermanos, y esta es la misma descripción que Jehová Dios hace de sí mismo en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 44, versículo 6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el postrero y yo soy el primero y fuera de mí no hay Dios. ¿Qué tenemos aquí entonces si hacemos una relación teológica? Tenemos que Cristo aplica a sí mismo, ¿qué cosa? Los atributos divinos. Ninguno que no sea Dios, dice en Isaías, puede ser el primero y el último. Cristo aplica esos atributos a sí mismo, por lo tanto este es un texto importante para defender y que enseña la divinidad y la deidad de Jesucristo. Cristo aplica a sí mismo este título que solo pertenece a Dios. Esta afirmación de la deidad de Cristo es muy intencional porque justamente los creyentes en Esmirna estaban siendo perseguidos por no dar culto a dioses, a los dioses griegos, al emperador que se había transformado para ellos en un dios. Ellos estaban confesando que solo Cristo es Dios y no César. Y para algunos de la iglesia en Esmirna, esta confesión había significado la muerte.
el Señor reafirma la fe de su iglesia en su señorío como en su deidad. Los ídolos griegos y romanos son solo imaginación y escultura de hombres que nada son. Los césares romanos son solo hombres falibles y mortales. Pero Cristo existió antes que todo y Él permanecerá para siempre, porque solo Él es Dios. Además, el Señor dice de sí mismo, el que estuvo muerto y vivió. Este aspecto que Jesús se presenta es también muy significativo para los creyentes en Esmirna. Cristo se está identificando con los que están sufriendo. Vamos a ver que esta es una iglesia sufriente. Esta es una iglesia sufriente. Cristo se identifica con el dolor de los que sufren. El que estuvo muerto. El que estuvo muerto. Pero al mismo tiempo les está recordando, ¿no es cierto?, que Él había sufrido primero, que Él primeramente fue perseguido, que Él fue vituperado, que Él fue maltratado y que Él fue ejecutado por los judíos y por los romanos. Por lo tanto, Él conoce y entiende sus sufrimientos porque Él los experimentó primero. Él estuvo muerto, Él murió a mano de sus perseguidores, los mismos que perseguían a los creyentes en Esmirna, pero todo lo hizo en obediencia al Padre. Pero les recuerda también el que estuvo muerto y vivió. Les recuerda también su victoria sobre sus enemigos y su victoria sobre la muerte. Los impíos no pudieron derrotarle, la muerte no pudo enseñorearse de él. Cristo venció la muerte y esta era también una esperanza para los creyentes de Esmirna que estaban muriendo. Probablemente estaban muriendo muchos creyentes en Esmirna. Y Cristo les recuerda que aunque Él estuvo muerto, Él ahora vive. Y esa es la misma esperanza que tienen los creyentes que estaban siendo perseguidos en Esmirna. En otras palabras, en esta descripción, Cristo está dando esperanza a la iglesia. Les está diciendo, ustedes sirven a un Señor que al igual que ustedes, sufrió primero, fue ejecutado, fue muerto por sus enemigos, al igual que muchos de ustedes. Pero al igual como yo he triunfado sobre la muerte, un día ustedes también triunfarán sobre la muerte. Por lo tanto, esta descripción no es al azar. Jesús está dando desde ya un mensaje para los creyentes en Esmirna al decir el que estuvo muerto, pero que ahora vive. Vamos al punto número 2, la situación de la iglesia según el escrutinio de Cristo. El verso 9 dice, y aquí nos adentramos en el mensaje a la iglesia. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Si usted está leyendo una Biblia de las Américas, se habrá dado cuenta que la palabra tus obras no aparece en el texto, ¿sí?, sino que empieza directamente con yo conozco tu tribulación. Bueno, este es un caso de variante textual. Tus obras no aparecen en los manuscritos más antiguos y más numerosos. Entonces, aunque el Señor ciertamente conocía las obras de esta iglesia, Él está diciendo específicamente, ¿ya? Bueno, Él conoce sus obras, en realidad no cambia en nada. Le había dicho lo mismo a la iglesia anterior, pero podríamos decir más específicamente, le está diciendo, yo he visto tus tribulaciones, yo conozco tus sufrimientos por mi causa. Como decía en el contexto, este es un tiempo donde la persecución romana contra la iglesia está absolutamente desatada. Los cristianos están siendo arrestados y muchos de ellos están siendo ejecutados. Ellos están siendo atribulados tanto por mano de los judíos como por mano también de los romanos y de los griegos. Pero el Señor no solo conoce los padecimientos de la iglesia. Él los conocía, Él sabía de la manera en que estaba sufriendo la iglesia. Él sabía cómo estaba siendo oprimida su iglesia.
pero él también conocía su pobreza. Y aquí la palabra griega que se traduce como pobreza tiene que ver con una pobreza material. Esta es una iglesia pobre materialmente. Y la palabra griega tiene que ver con una extrema pobreza. Los hermanos de Esmirna eran hermanos muy pobres desde el punto de vista material. Esta palabra tiene que ver con un despojo de bienes muy severo. Los hermanos de Esmirna estaban teniendo una necesidad muy profunda de bienes materiales. Ahora bien, ¿cuál era el motivo de la pobreza de los hermanos de Esmirna? Y mis hermanos, aquí, ¿por qué quiero adentrar un poquito más sobre este punto? Porque está muy relacionado con el yo conozco tu tribulación. El yo conozco tu tribulación y tu sufrimiento está íntimamente relacionado con y conozco tu pobreza. Y aquí nos preguntamos, bueno, ¿por qué esta iglesia es una iglesia pobre desde el punto de vista material? Estamos hablando de hermanos que habían sido despojados, muchos de ellos de humilde condición. Y en primer lugar, esto se debe a lo siguiente: a que ellos no adoraban ni a los dioses griegos, ni se inclinaban al emperador. Para ellos solo Jesús es el Señor, y ellos no se inclinarían ni a Zeus, ni a Cibele, ni al César. Ellos adoraban solo a Cristo. Y esta situación les impedía a ellos progresar materialmente y socialmente en la sociedad. La vida pública de aquel tiempo estaba íntimamente ligada a las prácticas religiosas de las religiones paganas. Por lo tanto, su rechazo a todas estas religiones, a todas estas prácticas religiosas, a causa de su fidelidad en Cristo, para ellos les significó una gran pobreza material. Estos hermanos no eran pobres porque no querían trabajar. Estos hermanos eran pobres porque su fe en Cristo les había llevado a que, por ejemplo, no podían progresar materialmente, no podían progresar socialmente, porque ese progreso estaba ligado a su participación en las religiones paganas y al culto al emperador. Pero en segundo lugar, y aquí hay un dato de la historia, y permítame, para hacer más vívido este retrato de la iglesia. En segundo lugar, es muy probable, dicen algunos autores, que esta pobreza se deba a una situación que se denominaba los gremios comerciales. Estos eran agrupaciones de trabajadores de un oficio en particular: panaderos, zapateros, artesanos, orfebres. Pero ¿qué sucedía? En la antigüedad nadie podía trabajar en algún oficio a menos que perteneciera oficialmente a alguno de estos gremios. ¿Y qué sucedía en cada gremio? Cada gremio tenía, ¿qué cosa? Su propio dios, dioses paganos. Y nadie podía ejercer su oficio, nadie podía ser un comerciante, nadie podía ser un zapatero. Nadie podía trabajar si no le rendía culto al Dios de ese gremio. Hermanos, no es algo muy distinto a lo que vemos aún en nuestro país, que todavía existe lugares apartados. Por ejemplo, grupos de pescadores en algunos lugares de Chile tienen un patrono, por ejemplo, y se encomiendan a ese patrono. Bueno, en este tiempo el tema de los gremios y de los dioses era totalmente, era lo que les permitía trabajar y desarrollarse materialmente a las personas. El trabajo en esta sociedad incluso estaba ligado al paganismo. Como dice el autor Robert Mounce en su comentario al libro de Apocalipsis, en una atmósfera de antagonismo era probablemente muy difícil para los cristianos poder ganarse la vida, y por lo tanto muchos estaban en la más absoluta miseria. Pero en tercer lugar, la razón por la que los cristianos eran pobres pudo haberse debido a que los cristianos comúnmente eran víctimas de la violencia, el robo y el pillaje del populacho. En una sociedad y en un tiempo donde los cristianos eran los enemigos públicos número uno del Estado y de la religión del Estado, donde su culto era perseguido por la ley, so pena de muerte, la violencia y el robo de sus bienes estaba a la orden del día.
tanto por las autoridades civiles como también por las hordas de gentes enardecidas. Para ellos, no rendir culto a los dioses era atraer la ruina sobre la ciudad. Eso pensaban los paganos. Los paganos pensaban que por causa que este grupo no rinde culto a los dioses van a enviar catástrofes sobre la ciudad. Por lo tanto, los perseguían y los obligaban a rendir culto a los dioses paganos. Y también habían otras mentiras y otras calumnias que se decían de los cristianos en esta época. Se decía, por ejemplo, que eran caníbales. ¿Por qué? Ellos escuchaban que los cristianos se reunían para comer el cuerpo de Cristo. Se decía que los cristianos eran inmorales porque se casaban entre hermanos. Y todas estas acusaciones y toda esta persecución, muchas veces para muchos creyentes, ¿qué significaba? El despojo de sus bienes. Y por eso muchos de ellos eran pobres. El autor de Hebreos lo dice de esta manera, Hebreos capítulo 10, verso 33. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Esta era una iglesia perseguida y despojada. Por eso que el Señor les dice, yo conozco tu pobreza. Tu pobreza se debe a tu fidelidad por mi nombre. Entonces, mis hermanos, por estas razones los cristianos de la ciudad de Esmirna eran pobres, no por ser perezosos, no porque no querían trabajar, no por alguna crisis económica, sino que estos santos de Dios eran pobres porque por amor a Cristo habían renunciado a todo compromiso con el mundo. Ellos no se inclinarían a ningún falso Dios, ellos no se inclinarían al culto al emperador. Para ellos solo Cristo era el Señor, aunque eso les significase una gran pobreza material. Hermanos, ¿y cómo nosotros hoy día nos relacionamos y nos comparamos ante esta situación? ¿Estamos nosotros a ser despojados de alguno de nuestros bienes? ¿Estamos nosotros dispuestos a ser despojados de alguna de nuestras comodidades por causa de Cristo? Algunos de nosotros no estamos dispuestos ni a caminar un tramo por la causa de Cristo. No estamos dispuestos ni a trasladarnos a algún lugar por la causa de Cristo. No estamos dispuestos a despojarnos de algún bien para ayudar a un hermano, para sostener la obra de Dios. ¿Qué hicieron estos creyentes? No solo se despojaron de algo, se volvieron gente pobre, despojada. Muchos de ellos tal vez no tenían una casa donde estar a causa de su fe en Cristo. ¿Sabe? Ellos lo único que tenían que hacer para recuperar su trabajo, para ascender socialmente, para tener una vida normal, esa vida que tanto nosotros valoramos, lo único que tenían que hacer era inclinarse ante la estatua del emperador. Nada más. E incluso podían seguir con su vida adorando a Jesús. Si los romanos no tenían problema con eso, pero los romanos les exigían, necesitas inclinarte y declarar que César es Señor. Y por eso ellos estuvieron dispuestos a la más absoluta pobreza material. Y el Señor les reconoce esto. El Señor conocía esta situación. Cristo no era indiferente a este gran precio que los cristianos debían pagar por su fe. Él les dice, yo conozco tu pobreza, yo conozco tus aflicciones, yo sé que lo que has perdido por causa de mi nombre. Pero rápidamente añade algo, pero tú eres rico. Pero tú eres rico. Hermanos amados, desde la perspectiva de los romanos, de los judíos, estos cristianos eran pobres, miserables, despreciados y perseguidos, pero desde la perspectiva de Dios, estos santos hombres y mujeres de Dios eran ricos. Eran ricos. No tenían riqueza material, pero abundaban en la verdadera riqueza, la riqueza espiritual.
Muy distinto a la iglesia que veremos más adelante, en donde esta iglesia era rica, pero era pobre espiritualmente. Eran miserables ante los ojos de Dios, aunque probablemente tenían una tremenda iglesia. Los creyentes de Esmirna sufrían gran escasez en esta tierra, pero su riqueza abundaba en los cielos. Como dice el famoso teólogo William Hendrickson, ellos podían parecer pobres, pero en verdad eran ricos. Esto es, en posesiones materiales, en gracia y en sus gloriosos frutos. Pero el Señor dice conocer otra situación que ocurría en la iglesia. Dice la última parte del verso 9, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Un foco importante de tribulación y sufrimiento de los creyentes en Esmirna era la encarnizada oposición de los judíos, enemigos acérrimos de la fe de Cristo, que como ya hemos dicho, era un grupo importante en la ciudad de Esmirna. Recordemos que los judíos miraban a los cristianos como una secta herética y consideraban su adoración a Jesús como una blasfemia. Muchas veces eran los mismos judíos, por su mayor cercanía con los cristianos. Recuerden que muchos judíos eran cristianos también, pero ellos, los judíos, eran los que delataban a los cristianos, a las autoridades civiles. Eso está testificado por la historia. Acusándolos, ¿sabe de qué los acusaban los judíos? De lo mismo que acusaron a Jesús para crucificarle. Ellos sabían que en términos religiosos las autoridades romanas no los tomaban en cuenta, pero que ellos decían, ahí están los cristianos, los cuales se rebelan contra el Estado de Roma, porque nos inclinan ante el emperador. Y de esa forma muchos cristianos, producto de que los judíos los delataban ante las autoridades romanas, muchos cristianos eran puestos en la cárcel. Ahora, permítanme detenerme un momento en esta oposición de los judíos a la iglesia. ¿Por qué Cristo va a decir, y estos judíos que realmente son sinagoga de Satanás? Permítame relatar para usted un incidente que nos da mayor luz acerca de lo que dice el texto. En la famosa epístola de la iglesia de Esmirna a la iglesia en Filomelio, también conocida como el martirio de Policarpo. Este es un documento que usted puede leer, está publicado. Bueno, ¿quién fue Policarpo? Policarpo fue un discípulo del apóstol Juan y pastor muchos años de la iglesia en Esmirna. Su martirio y muerte ocurrió en el año 155 después de Cristo. Esto está atestiguado por la historia. En esta carta que relata el martirio de Policarpo, vemos la terrible oposición de los judíos a los cristianos, quienes estaban aliados con los gentiles en contra de los cristianos. En el capítulo 12 de esta carta leemos lo siguiente, permítame leer para usted. Dice, el procónsul estaba asombrado y envió a su propio heraldo a proclamar 3 veces en medio del estadio, Policarpo ha confesado que es un cristiano. Cuando el heraldo hubo proclamado esto, toda la multitud, tanto de gentiles como de judíos que vivían en Esmirna, clamó con ira incontenible y grandes gritos, este es el maestro de Asia, el padre de los cristianos, el que derriba a nuestros dioses y enseña a muchos a no sacrificar ni adorar. Diciendo estas cosas, a grandes gritos pidieron al asiarca Felipe que soltara un león a Policarpo. Entonces, ¿qué vemos aquí en este extracto? Que los judíos estaban unidos a los romanos y a los griegos en la persecución de la iglesia. Tanto odiaban los judíos a los cristianos que llegaron a pasar por alto sus propias leyes y las propias tradiciones que ellos guardaban. En este mismo escrito del martirio a Policarpo, un capítulo después, en el capítulo 13, leemos lo siguiente, para que vea usted cómo los judíos, tan guardianes de sus tradiciones, estaban dispuestos a pasarla por alto con tal de matar a los cristianos. Mire lo que dice. Dice, estas cosas, leo textual de esta carta antigua, estas cosas sucedieron rápidamente, más aprisa de lo que pueden contar las palabras, y la multitud empezó a recoger en obradores y baños leña y haces,
y los judíos en especial ayudaron según acostumbraban. ¿Qué quiere decir esto? Que los judíos eran los primeros que iban a recoger leña. ¿Sabe para qué? Para quemar vivos a los cristianos. Policarpo, pastor de la iglesia en Esmirna, fue atormentado y ejecutado públicamente el sábado 23 de febrero del año 155 después de Cristo. Y a los judíos no les importó quebrantar su propio día de reposo, recogiendo leña, que no podían hacerlo, con tal de ver quemándose vivo a Policarpo, un pastor cristiano. Ahora bien, desde la perspectiva de Cristo, ¿quiénes eran estos calumniadores? ¿Quiénes eran estos que decían ser judíos? Estos que se autoproclamaban el pueblo escogido de Dios, que se enorgullecían de ser descendientes de Abraham y que creían servir a Dios cuando perseguían a los cristianos. La realidad era muy distinta. Para Cristo, estos eran verdaderos instrumentos de Satanás. Estos hombres aún no comprendían que el pueblo de Dios ya nada tenía que ver con una etnia en particular, con un linaje, con una sangre o con una marca en la carne. Como dice Pablo en Romanos capítulo 2, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace en la carne, sino que judío el que lo es en el interior, en la circuncisión del corazón, no en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. Estos judíos se ufanaban de ser el pueblo de Dios por el solo hecho de ser judíos, pero la perspectiva que tenía Cristo de ello era la misma con la que confrontó a los fariseos en sus días terrenales. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces, desde la perspectiva de Cristo, aunque estos hombres se proclamaban el pueblo de Dios y la sinagoga de Dios, eran realmente la sinagoga de Satanás. Los judíos que perseguían a los creyentes eran los instrumentos del mismo diablo. Creyendo ser el pueblo de Dios, en realidad estaban aliados con el más grande opositor del pueblo de Dios y el acusador de los hermanos, Satanás, el diablo. Una vez vista la situación de la iglesia según la perspectiva de Cristo, pasemos entonces a nuestro tercer punto, la fortaleza y la esperanza de Cristo para la iglesia. La fortaleza y la esperanza de Cristo para la iglesia. Versículo 10 dice así, acompáñeme por favor en su Biblia. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Hermanos, humanamente hablando, las cosas estaban muy adversas para los creyentes en Esmirna. Ellos estaban sufriendo por la causa de Cristo. Y en este mensaje de Cristo para la iglesia, ¿sabe cuál es el mensaje de Cristo para ellos? No se preocupen, todo va a estar bien. Yo voy a solucionar todos sus problemas. ¿Es eso lo que dice el texto? ¿Qué dice? Iglesia, las cosas se van a poner peor. Ese es el mensaje de Cristo a la iglesia en Esmirna. Las cosas se van a poner mucho peor. Las cosas van a empeorar. La obra del enemigo se va a fortalecer. Echarán en la cárcel a algunos de ustedes y tendrán gran tribulación. Y algunos, dice Cristo, incluso van a pagar con su vida la lealtad a Cristo. Hermanos, yo creo que un texto como este es un baño de realidad. Es casi una bofetada para la iglesia moderna en su búsqueda incesante de bienestar y comodidad. A veces la respuesta de Cristo no será ni bienestar, ni crecimiento, ni popularidad para la iglesia. A veces la respuesta de Cristo será problemas, tribulación y angustia. A veces la respuesta de Cristo será la prueba. Hermanos, porque ¿qué es lo que hace la prueba? Que es
lo que no hace ni el crecimiento, qué es lo que no hace cuando todo va bien. La prueba purifica a la iglesia. La prueba purifica a la iglesia. Hermanos, y esto está en el centro de la voluntad de Dios, una iglesia pura, una iglesia santa. Cristo viene a buscar una esposa fiel, sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Hermanos, es necesaria la prueba para la iglesia porque la prueba purifica. Y eso muchas veces significa la prueba divide, la prueba separa a los verdaderos de los falsos. Estoy completamente seguro que si eras un miembro de la iglesia en Esmirna, eras un verdadero discípulo de Cristo. En esta iglesia no había lugar para las falsas conversiones, no había lugar para los predicadores charlatanes que venden el evangelio. Solo los verdaderos hijos de Dios estarán dispuestos a perderlo todo. Solo los verdaderos hijos de Dios estarán dispuestos a sufrir despojo, estarán dispuestos al sacrificio por la causa de Cristo. Hermanos, entonces el Señor les declara a esta iglesia, muy pronto, el mismo diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Hermanos, y permítame una reflexión. El mismo diablo. Yo me pregunto, el porte espiritual de estos amados siervos, de estas mujeres de Dios. Yo me pregunto la fidelidad, la humildad y el amor de estos amados santos, que el mismo diablo tuvo que encargarse de ellos. Ningún demonio, ninguna potestad de alto rango, el mismo príncipe de las tinieblas tuvo que encargarse de este asunto. Hermanos, ciertamente estos santos de Esmirna eran conocidos en el reino espiritual, en el reino de maldad. ¿Se acuerdan lo que le dijo el demonio a unos charlatanes? A Cristo conozco, de Pablo he oído, pero vosotros ¿quién sois? Esta iglesia era conocida en el mundo espiritual. El mismo Satanás tuvo que encargarse de ellos. ¿Qué vemos aquí también, mis hermanos? Y esto es algo que podemos extraer también de este texto para nosotros. Detrás de la oposición de los hombres, detrás de la oposición de los romanos, detrás de la oposición de los judíos, ¿quién estaba maquinando? ¿Quién estaba obrando? El propio Satanás, las huestes de maldad. Ninguna lucha contra los creyentes es una lucha meramente humana, como dice el apóstol, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades de las tinieblas. Por tanto, hermanos, cuando se levanta oposición en la iglesia, nuestras armas principalmente deben ser espirituales. Debemos incrementar la oración, debemos incrementar el ayuno, debemos acorazarnos en la persona de Cristo. Porque hay huestes espirituales de maldad que luchan, que batallan, que se oponen a la obra de Dios. Para nosotros muchas veces serán personas que se oponen, personas que dividen, personas que echan a correr ideas, calumnias, que destruyen a la iglesia, que dividen a los hermanos. Pero muchas veces detrás de aquellos hombres y mujeres malvados está el mismo Satanás. Hay demonios que están batallando contra la iglesia. Ahora bien, mis hermanos, tampoco debemos pasar por alto. Aunque Satanás y sus huestes luchan con todas sus fuerzas contra la iglesia, tampoco debemos pasar por alto lo que dijo el célebre reformador Martín Lutero. El diablo, muy diablo será y tiene mucho poder, pero el diablo sigue siendo el diablo de Dios. Él solo puede actuar hasta donde Dios se lo permite. El Señor Jesucristo sigue teniendo el control de toda la situación. Él es soberano en lo que está experimentando la iglesia. Y su propósito con esta tribulación no era destruir la iglesia, aunque ese sí era el propósito de Satanás. Pero Cristo estaba purificando, estaba santificando, Él estaba conformando a esta iglesia más preciosa. Hay un principio en la Escritura: al que tiene, más se le dará. Las buenas iglesias, las iglesias fieles, Cristo va a seguir trabajando en esas iglesias. ¿Sabe qué?
para hacerlas más fieles todavía. Al que tiene más, más se le dará. Por lo tanto, aunque ya con lo que hemos descrito es una iglesia fiel, pero a esa iglesia fiel el Señor la sigue perfeccionando. El Señor la sigue perfeccionando y esta es una prueba donde el Señor está conformando a estos creyentes a su imagen, a su carácter. Dice también el Señor que esta tribulación, donde algunos serían encarcelados, durará por 10 días. Existen distintas posiciones con respecto al significado de estos 10 días, considerando que los números en Apocalipsis contienen una fuerte carga simbólica. La mayoría de los intérpretes considera que no es un número literal. No es que algunos creyentes de Esmirna estarían 10 días literales en la cárcel, sino que se refiere a un corto periodo de tiempo. De esta manera el Señor fortalece a los hermanos. Esta será una prueba dura, pero no será para siempre. Eso es lo que está diciendo con estos 10 días. De esta manera el Señor fortalece a la iglesia. Ahora bien, ¿cómo debían estos creyentes enfrentar la tribulación? ¿Qué dice el verso 10, mis hermanos? No temas. No temas en nada lo que vas a padecer. La exhortación del Señor a la iglesia ante la tribulación es primeramente no temas, no temas. Estos creyentes debían enfrentar la tribulación sin temor, confiando en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque a quien usted teme, usted tributa. Escuche eso, a quien usted teme, usted tributa. Usted teme a los hombres, usted no predica el evangelio por temor a los hombres, usted tributa al hombre y no tributa a Dios. Por eso que la Biblia, no sé si el dato es correcto, lo escuché por ahí, dice 365 veces, no temas. Lo que sí sabemos es que la Biblia dice mucho, no temas. El Señor no quiere que temamos a los hombres. ¿A quién debemos temer? Dijo Cristo. Al único que tiene el poder de echar a los hombres en el infierno. No temáis a los que matan el cuerpo, mas a tu alma nada puede hacer. Si no teman a aquel que tiene el poder para echar a los hombres en el infierno. A ese tenemos que temer, no a los hombres. Por lo tanto, esta es la instrucción de Cristo para los hermanos. Van a padecer algo muy terrible, van a ir a la cárcel. ¿Se imagina, amado hermano? Y algunos de ustedes van a morir. Pero no teman, no teman nada de lo que van a padecer. La exhortación del Señor es que estos creyentes debían enfrentar la tribulación confiando en el Señor. El Señor tiene el control de todo esto, de la tribulación, de los enemigos de Dios, incluyendo a Satanás mismo. Satanás no puede hacer nada más allá de lo que Dios le permita. Por tanto, los creyentes no debían temer, porque Él era el que estaba permitiendo esta prueba. Él seguía siendo el Señor de la iglesia. La segunda exhortación o palabra de ánimo que Jesús le da a esta iglesia la encontramos al final del verso 10. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel. Permanece. Sé fiel. Y hay una recompensa. Y yo te daré la corona de vida. Esta declaración del Señor Jesús abre la posibilidad de que algunos no saldrían vivos de esta tribulación. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel aunque tengas que morir. Sé fiel aunque te maten. Si los creyentes debían escoger entre inclinarse ante el César o negar a Cristo, los creyentes debían escoger a Cristo. Debían ser fieles hasta la muerte. Hermanos, aquí se cumplen las palabras de nuestro Señor cuando Él dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Los falsos discípulos serían abrumados por el temor y volverían atrás, abandonarían la fe. Pero los verdaderos discípulos de Cristo despreciarían aún su propia vida con tal de no negar a su Señor. Serían fieles hasta la muerte. Ahora bien, este no sería un sacrificio en vano. El Señor les dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Este sufrimiento por un poco de tiempo en esta tierra tendría una recompensa eterna. El mismo Señor
yo te daré la corona de la vida. El mismo Señor le reconocería y pondría una corona sobre su sien, como el propio Señor lo había dicho en Mateo 10, verso 39, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, éste la hallará. Esta corona representa la vida eterna, representa el gozo eterno de los salvados. Como dijo también el recordado misionero Jim Elliot, muerto por las tribus Aucas en el Ecuador, él dijo en su diario, escribió: no es necio aquel que da lo que no puede guardar para ganar lo que nunca podrá perder. Bien, mis hermanos, vamos entonces al mensaje final, punto número 4, el mensaje para la iglesia universal. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué es esta segunda muerte? El mismo libro de Apocalipsis se encarga de definirla. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda entonces? La condenación final para los impíos, la condenación eterna, la separación eterna de la presencia favorable de Dios, para recibir para siempre su ira y su justicia en un lugar de eterno tormento y de eterna tribulación. Los que vencieren, los que perseveraren hasta el fin, los que han muerto a sus propias vidas para seguir a Jesús, aunque eso les cueste su vida en esta tierra, no sufrirán daño de esta condenación. La segunda muerte no tiene parte con los hijos de Dios. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. El mensaje para todas las iglesias en Asia en aquellos días y para todas las iglesias en todos los tiempos, incluyendo a los cristianos que se reúnen en esta iglesia local, es que aquellos que hoy ríen y disfrutan y viven para el pecado y para sus deleites pasajeros, un día serán arrojados a un lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero aquellos que hoy sufren, aquellos que hoy día son despojados, aquellos que hoy día son vituperados, aquellos que hoy día son perseguidos por la causa de Cristo, aquellos que hoy día renuncian al mundo para seguir a Cristo y perseveran hasta el fin, la muerte eterna no tiene potestad sobre ellos, sino que serán consolados y recompensados por Cristo mismo y vivirán para siempre en la presencia de Dios. Como dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 7, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Permítame finalizar este sermón con alguna breve aplicación final. En conclusión, mis amados hermanos, ¿qué nos deja la carta para los creyentes en Esmirna? Voy a hacer esta pregunta con cada iglesia. ¿Qué nos deja para nosotros? Una iglesia histórica, una iglesia, un grupo de creyentes que experimentaron todo lo que hemos visto. ¿Qué podemos aprender nosotros de la iglesia en Esmirna? De cómo ve el Señor, de cómo vio el Señor a la iglesia en Esmirna. Yo creo que muchas cosas, mi amado hermano, y yo espero que el Espíritu de Dios esté aplicando su palabra a nuestras vidas. Pero permítame hacer algún pensamiento final. En primer lugar, no desprecies la prueba, amado hermano. No desprecies el sufrimiento por causa de Cristo. Si te toca sufrir por Cristo, escucha esto, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Si tu familia te rechaza por causa de Cristo, deja que te rechacen por causa de Cristo, sufre. Si tus amigos,
Si aquellos con los cuales compartías las cosas del mundo, hoy día cuando tú les has dicho que ahora quieres acercarte a Dios y se comienzan a burlar y te comienzan a convencer, déjalos, renuncia por causa de Cristo. Si esa es la prueba que Dios tiene para ti, vive y pasa con gozo por esa prueba a causa de Cristo. Permite que Cristo purifique tu vida. Permite que Cristo haga su obra en ti. Comúnmente, amados hermanos, somos formados en medio del dolor, en medio del sufrimiento. El oro se purifica en el crisol. No desmayes ante el fuego de la prueba. El Señor está en control de todas las cosas. Él no te dejará ni te abandonará. No temas y persevera en tu fidelidad a Cristo hasta el final. Solo tu perseverancia hasta el final evidenciará tu fe verdadera. Y de esta manera recibirás la corona de vida que el Señor ha preparado para todos los que le aman. Pero en segundo lugar, esta carta nos deja una gran enseñanza con respecto a la iglesia. Quisiera volver entonces a las preguntas del principio. ¿Cuál es la iglesia que Dios aprueba? ¿Cuál es la iglesia rica y bendecida a los ojos de Dios? ¿Será la iglesia próspera materialmente? ¿O será la iglesia que está colmada de actividades y ministerios? ¿O la que es popular en redes sociales? Cuando hemos mirado esta carta, podemos responder claramente: absolutamente no. La iglesia rica, próspera y bendecida a los ojos de Dios es la iglesia que es fiel a su llamado. Es la iglesia que persevera en su fidelidad al Señor a pesar de las circunstancias difíciles. Amado hermano, no estamos aquí para ser una iglesia relevante a la cultura mundana. La iglesia no existe para complacer los deseos de los congregantes carnales y menos de los incrédulos impenitentes. La iglesia existe en este mundo porque aún hay pueblo de Dios que necesita venir. La iglesia existe en este mundo para glorificar a Dios. Aún el Señor tiene pueblo que salvar. Y esa es la misión y la tarea más importante de la iglesia: dar testimonio de Cristo y levantar la bandera del Evangelio en medio de una generación maligna y perversa. Y aún en medio de si esa generación un día se levantara para perseguirnos, necesitamos seguir dando testimonio de Cristo. Amada iglesia, te diré algo. Sigue perseverando en la oración, sigue perseverando en la predicación del Evangelio, sigue perseverando en hacer discípulos, sigue perseverando en la santidad, sigue perseverando en aquellas cosas que son la voluntad de Dios. Pero también debes saber esto, iglesia: cuando crezcamos más y más en esto, la tribulación y los problemas no tardarán en venir. ¿Sabes por qué? Una iglesia que es perseverante y ferviente en la oración. Una iglesia que va y busca a los pecadores para anunciarles el Evangelio. Una iglesia fiel y santa. Es una iglesia que penetra en la esfera espiritual. Es una iglesia que lleva el reino de Dios donde opera el reino de las tinieblas. Hermano amado, necesitas entender esto. Satanás no le teme a una iglesia que, por muy grande que sea, donde sus miembros están ocupados aprendiendo teología y en un montón de actividades eclesiásticas, mientras no oren ni prediquen, el enemigo pierde cuidado con esas iglesias. Mientras se mantengan cómodos en sus templos, por mucha teología, por muchas actividades, el enemigo no tiene cuidado de ese tipo de iglesias. No representan ningún peligro para el reino de maldad. Pero cuando la iglesia se levanta para orar, cuando la iglesia se levanta para ayunar, para predicar a los perdidos, cuando los creyentes comienzan a buscar en serio la santidad, escucha esto: Satanás no escatimará en esfuerzos para destruirla.
para apagarla, para dividirla, para destruir a sus líderes. Satanás mismo se levantará contra esa iglesia. ¿No crees en estas cosas? ¿Crees que esto es muy espiritualoide? ¿Crees que esto es muy pentecostal? Perfecto, pero hay solo un problema. Tu religión ha dejado de ser la religión del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, Pablo escribió a los creyentes: vestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Los enemigos de la iglesia, primordialmente y principalmente, no son los hombres, son huestes espirituales de maldad que se levantan contra la iglesia. Y la iglesia no debe estar ajeno a esta realidad. No tenemos lucha contra sangre y carne, particularmente una iglesia que procura hacer la voluntad de Dios. Amada iglesia, aunque aún tenemos poca fuerza en esto, pero mantengámonos fiel a nuestro llamado, a dar testimonio de Cristo en este lugar donde el Señor nos ha puesto, a seguir perseverando en la oración, a seguir perseverando en el Evangelio, en la santidad delante del Señor, en la palabra del Señor. Y aunque más temprano que tarde vengan los problemas, las dificultades, amada iglesia, no temas, no te desalientes, el Señor está contigo. Sigue adelante. Persevera hasta el fin y Él te dará la corona de la vida. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos, mis hermanos. Bendito Dios, amado Padre Celestial.